Ahora sí ya restablecimos contacto con el señor Cristian Jaramillo, director ejecutivo de la Unidad de Planeación Minero-Energética. Continúe usted, por favor, lo saludamos. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Tenemos una presentación. Muchas gracias. Quiero confirmar que todos la están viendo. Sí. Gracias. Es una presentación relativamente corta que queremos traer hoy, un poco, digamos, reflexionando sobre lo que usualmente hacemos en el plan de abastecimiento de combustibles líquidos y enfatizando lo que estamos haciendo un poco distinto en esta versión del plan de abastecimiento de combustibles líquidos, que ya una parte fue entregada al Ministerio de Minas y Energía, y adicionalmente contarles un poco en qué dirección nos estamos moviendo en la filosofía, no solo del plan de abastecimiento de combustibles líquidos, sino en general de los distintos planes que hace la unidad. Siguiente, por favor. Bien, entonces, la presentación tiene dos partes. Al comienzo vamos a hablar un poquito de lo que ha sido, en qué está, digamos, el plan indicativo de abastecimiento de combustibles líquidos en su versión actual. Y en la segunda parte vamos a entrar un poquito en el detalle de lo que les decía, cuáles son la filosofía y la manera que hemos abordado este plan y que esperamos abordar los planes siguientes. La siguiente, por favor. Bien, entonces el plan indicativo de abastecimiento de combustibles líquidos en esta versión está dividido en dos partes. Y las dos partes, eso se va a materializar, digamos, en que la adopción del plan también se va a dar en dos partes por parte del ministerio. Una parte tiene que ver con el abastecimiento, esa ya está en su recta final, y una parte del análisis y una resolución correspondiente adoptará la parte que tiene que ver con confiabilidad. En abastecimiento, hemos abarcado aspectos del upstream y el downstream. La secuencia, digamos, lógica de análisis es, se hace un análisis volumétrico del sistema, identificamos las necesidades del sistema para abastecimiento y después procedemos a identificar y analizar alternativas. Esto, digamos, parece autoevidente, pero van a ver más adelante que detrás de este identificar alternativas hay un cambio filosófico en la manera en que esperamos sacar adelante este plan. En confiabilidad, por el otro lado, se hace un análisis de optimización del sistema y de nuevo identificamos alternativas para garantizar la resiliencia. Entonces, sigamos y entramos un poquito más en detalle. De la primera parte, la parte de abastecimiento, se hizo una consulta en el 2018, eso quedó relativamente en el congelador un rato. Luego hicimos una actualización con datos del 2020, del ejercicio que se había hecho en el 18. Hicimos un balance volumétrico de oferta-demanda 2030 para identificar los lugares en que el sistema de transporte de combustibles líquidos podía estar llegando a su máxima capacidad. Identificamos efectivamente unas necesidades de ampliación de capacidad por tramos y luego se pasó a una priorización de esas necesidades basados en dos dimensiones, en la urgencia, digamos, y en la magnitud del impacto que podría tener la restricción que se genera. Entonces, cuando salga la adopción, las obras van, por supuesto, escaladas en el tiempo de acuerdo con la urgencia que corresponde. La parte 2, esta primera parte vale la pena notar que ya está en manos del Ministerio de Minas y Energía y ellos están trabajando en la resolución que procede a la adopción de la parte de abastecimiento. La parte 2 del plan, que se concentra en confiabilidad, a ver, aquí vale la pena retroceder un poco. ¿Ha habido alguna discusión en el sector recientemente asociada al abastecimiento estratégico, al almacenamiento estratégico para garantizar el abastecimiento, para ser más precisos? Y esa es una discusión en la que inicialmente entramos a tratar de determinar cómo sería un almacenamiento que tuviera, digamos, un efecto de capacidad de garantizar que teníamos el combustible suficiente en momentos de crisis, y nos movimos luego, analizando las situaciones como el histórico de situaciones
en que se violenta la confiabilidad, nos movimos hacia un análisis de problemas localizados. La idea es que antes que pensar un almacenamiento centralizado, uno debería pensar en el problema de cara a la demanda, los lugares en que la demanda a veces se ve no abastecida por un problema que es localizado y para el cual un almacenamiento centralizado no necesariamente es la solución. Los recientes paros son un ejemplo claro, aunque se han materializado por todo el país, realmente son una serie de problemas localizados en los cuales tener un almacenamiento centralizado no necesariamente hubiera sido la solución. Entonces ahí nos movimos a analizar problemas localizados con soluciones inicialmente localizadas y no necesariamente de la escala de un almacenamiento estratégico. Se identificaron alternativas con un proceso de optimización. Para todo el ejercicio supusimos que la capacidad de refinación no cambiaba, no había una ampliación. En este momento aún estamos analizando un tipo particular de alternativas. Esto es algo nuevo. Normalmente cuando se hacía un análisis de confiabilidad, alternativas multimodales no se contemplaban. Estamos contemplando la posibilidad de que podamos implementar una solución de confiabilidad con transporte multimodal, específicamente incluyendo transporte férreo, transporte fluvial y poliducto. En todos los casos, para lo que estamos hablando, digamos, el transporte terrestre no es óptimo, pero una combinación de férreo, fluvial y poliducto, solucionando la confiabilidad también en el cambio de modo de transporte. Otra cosa que es nueva y que ya es, desde el punto de vista de nosotros, es una decisión tomada, digamos, falta ver que el ministerio eventualmente la implemente en la adopción, es que en la medida en que uno tiene distintos tipos de soluciones que puedan competir, no suponemos que hay un agente incumbente en el tema, digamos, nos separamos de la existencia ya de alguna infraestructura y más bien definimos unos servicios que se tendrían que prestar y pensamos en la posibilidad de múltiples soluciones que puedan competir. Parte de lo que está en discusión, de nuevo esperamos que digamos, encontremos eco con el ministerio en esto, es que entonces a la hora de hacerse la adopción, la decisión de qué obra efectivamente realizar sea un proceso competitivo en el que el incumbente no tenga, digamos, una preferencia, por lo menos no necesariamente. Queda entonces un poquito relegada la discusión de lo que se ha dado en llamar almacenamiento estratégico, digamos, el almacenamiento en gran escala en un lugar más centralizado. Esa discusión no se abandona, sino que la estamos dando después de haber decidido cuál es el almacenamiento localizado, porque el almacenamiento estratégico ya se vería más como un complemento a la serie de soluciones de almacenamiento localizado. Esperamos tener una consulta de esta segunda parte del plan en junio del 2021. Y aquí yo dije algo, pasé rápido sobre ello, pero quiero enfatizarlo. Todo el plan, tanto la parte de abastecimiento como la de confiabilidad, en la medida de posible lo estamos definiendo en términos de unas necesidades de servicio del sistema y no de obras específicas. Esto casa muy bien, digamos, con que uno lo que identifica es cuál es el problema, el estándar de servicio que requiere el sistema, no se casa con una manera particular de obras, admite la posibilidad de distintos tipos de soluciones, en particular, digamos, la multimodal, si es del caso, y después se abre a un proceso competitivo en el que cualquier solución que le resuelva a uno el problema de servicio sea contemplable como la solución que se va a implementar. Siguiente, por favor. Bien, esto que hemos hecho, movernos hacia el servicio, digamos, tener multiplicidad de alternativas y no plantear, no decidir una obra específicamente, va de la mano también de una visión de mediano y largo plazo sobre cómo hacer la planeación. Esto se está materializando en los distintos planes de la UMME, no solamente en el de abastecimiento de combustibles líquidos, también lo estamos materializando en la próxima versión que salga del plan de abastecimiento de gas o en iteraciones posteriores de los planes de expansión y transmisión o el plan de sustitución de leña, por decir algo. Y como lo vemos nosotros, los planes tienen que tener una serie de elementos que deben estar presentes. Por supuesto, digamos, hay unos resultados que debe dar el plan. De hecho, voy a empezar de abajo hacia arriba, como de izquierda a derecha. Pues uno tiene unos insumos, digamos, y los insumos tienen dos partes. Tienen unos insumos directos, que son escenarios de oferta y demanda de largo plazo. Buena parte de ellos pues son construidos con información del sector, pero los construye la UMME. Tiene otros insumos directos que provienen
de los agentes que tienen que ver con, por supuesto, sus expectativas de producción o de demanda, pero también con digamos, distintas apreciaciones sobre el entorno sectorial. Y unos insumos indirectos, esto es nuevo, esto no lo ha hecho la UME en el pasado, por lo menos no de manera sistemática, y esperamos incorporarlo, y es recibir input de poblaciones, comunidades y otras partes interesadas que eventualmente serían stakeholders en la implementación del plan, cualquiera que sea la hora que aparezca. Entonces, de entrada, tratar en el plan de recibir una retroalimentación y recibir, digamos, unas preocupaciones e incorporarlo de alguna manera al análisis. El análisis, que es la segunda de las etapas que está ahí, entonces hace un ejercicio de valoración de variables directas, de oferta y demanda, digamos, es lo más evidente. Luego viene un ejercicio de incorporación de externalidades, y esto ya, en este que estamos haciendo, en particular en el ejercicio de confiabilidad, ya hay alguna discusión del tema en un tema específico, y es las soluciones multimodales son soluciones que estarían apalancadas en construcción de infraestructura de transporte que no necesariamente es de uso exclusivo para el sector. Tradicionalmente las soluciones de confiabilidad eran de poliductos, con los cuales uno pues automáticamente tiene garantizado que el uso es exclusivo y una robustez en la cadena, pero en la medida que estamos analizando la posibilidad de soluciones multimodales, pues inmediatamente aparecen externalidades asociadas a otros posibles usos de la misma infraestructura. Pero por el momento solo hemos incorporado este tipo de externalidades en el análisis. Y finalmente, esperamos en el análisis incorporar el enfoque territorial, en particular los costos, digamos, y los costos y los riesgos, y los costos asociados a los riesgos debidos a la gestión ambiental y social. Los resultados, pues en eso sí será pues, más tradicional. Hay una adopción de unos proyectos que están priorizados y se van a ejecutar en el orden de esa priorización. Y pues tendrá incorporada la mejor información disponible en el momento del análisis, y sobre todo buscamos que se puedan implementar las soluciones identificadas como alternativas, se puedan implementar a partir de un proceso competitivo. Todo el plan ha sido encaminado a que se puedan hacer procesos competitivos a la hora de tratar de determinar quién implementa la solución de servicio que se requiere. Siguiente, por favor. Aquí hay un resumen de la línea de tiempo del plan. La parte 1, la parte de abastecimiento, fue entregada efectivamente al ministerio en febrero de este año, en versión ya para que ellos hagan su consideración. Se espera que el ministerio lo esté adoptando en lo que queda de este mes. Es posible que se demore un poco, pues, pero ahí no tenemos ya una precisión más grande, pero el plan era ese. La parte 2, que es la que aún está en construcción y que tiene que ver con la confiabilidad, esperamos sacar una consulta pública en lo que queda del mes o a comienzos del mes de junio y estar entregándolo al ministerio para su consideración y eventual adopción en julio. El plan efectivamente es que sea adoptado en agosto, pero pues ya eso dependerá un poco de la retroalimentación que recibamos del ministerio y las consideraciones que tengan. Siguiente, por favor. Bien. Y aquí esto, digamos, llegamos ya a la tercera parte, que es un poco más general que el de este plan específicamente. En general, digamos, lo que estamos implementando en los distintos elementos de planeación, entonces, para resumir, son las características, requerimientos, los pros y las contras de las alternativas disponibles, más que escoger una alternativa, más que sugerir una solución particular. Hacer una evaluación de costos y beneficios de las alternativas. Esto se hace tanto en abastecimiento como en confiabilidad, en este plan y en otros planes similares. Y en la medida en que identifiquemos más de una alternativa, tratar de implementarlo de forma que se asigne por competencia. En el caso particular de abastecimiento, el sabor siempre es, digamos, minimizar los costos para el suministro en condiciones normales de la cadena, pero aceptando la posibilidad de interrupciones de la solución normal, en cuyo caso entra el elemento de confiabilidad. Cuando uno hace el análisis de confiabilidad, el énfasis es en resiliencia y en robustez de la cadena, y está de pronto dispuesto a pagar un sobrecosto en virtud de tener este plan B permanentemente implementado. Entonces, ese es como el resumen filosófico. El detalle era lo que veníamos hablando para el plan de combustibles líquidos específicamente. Pasemos a la última slide, por favor.
Aquí vamos a hacer un pequeño suma a las cosas que han sido elementos de análisis en el tema de transporte multimodal. Digamos, en la discusión ha habido cierta precaución, digamos, y preocupación por parte de las distintas partes involucradas, porque tradicionalmente se entendía que la confiabilidad requería un canal dedicado y un canal, digamos, que no tuviera multimodalidad para no tener cambios de modos de transporte. El supuesto implícito es que la cadena es más robusta en ese sentido, y que el canal dedicado, a pesar de que eventualmente tuviera un costo muy alto, pues le garantizaba a uno la disponibilidad permanente. Como nos hemos abierto la posibilidad de tener multimodal, en donde primero que todo hay que solucionar el empalme entre los distintos modos de transporte y asegurarse que la cadena sea robusta en ese aspecto. Y además de eso, uno tiene que estar dispuesto a que un canal multimodal compite con otros usos. Por ejemplo, si hay un elemento férreo en el canal multimodal, pues seguramente se estará transportando otros tipos de carga en distintos momentos del tiempo por la vía férrea. Entonces entra también un elemento de cuáles son las condiciones en las cuales yo defino el servicio que necesito y exijo la disponibilidad que necesito a pesar de estar compitiendo con otros usos de la vía férrea. Lo mismo es válido, digamos, para el fluvial, pero es más evidente en el caso de la vía férrea. ¿Qué elementos han entrado, digamos, en esta discusión? Por supuesto, temas de costos. El tema de economías de escala es importante, sobre todo en la medida en que ciertos modos de transporte requieren de un cierto tamaño que excede el que probablemente nosotros estaríamos necesitando y por lo tanto tendrían que ser compartidos con otros usos. Entonces ahí aparece un tema de economías de escala, el tema de exclusividad, como les había dicho, el tipo de operación, la coordinación, cómo se va a manejar la coordinación entre modos de transporte, flexibilidad, que es una parte, digamos, de la resiliencia del sistema en el evento de que uno se encuentre que de todas formas hubo alguna clase de vulnerabilidad que se materializó, que exista un plan B en la misma cadena, los tiempos de construcción. Aquí esto, digamos, asociado a los tiempos de construcción, viene el elemento de que si uno tiene una cadena multimodal, pues digamos que los tiempos propios de cada uno de los modos de transporte necesarios dependen también de los otros usos que se le van a dar a esos modos de transporte. Y obviamente, de nuevo, aquí la preocupación es el tema férreo. Por supuesto, en la medida de lo posible, el uso de infraestructura existente, eso siempre es un minimizador de costos, y en particular cuando uno tiene en cuenta aspectos ambientales y sociales y la dificultad de construir infraestructura lineal, es un aspecto importante tener presente. Las externalidades más allá del sector minero energético, más allá del sector de combustibles líquidos en particular, y la idea de tener modularidad en el esquema. Todas estas son cosas a las que les hemos dado, digamos, una visita en la reflexión asociada al transporte multimodal como solución de confiabilidad, y este es un aspecto de la discusión que todavía está, digamos, candente, por decirlo de alguna manera, hasta convencernos de que podríamos con una solución multimodal tener el grado de confiabilidad que sería necesario. Pero estamos tratando, en la medida de lo posible, de darle un espacio si la solución es viable. Y pasemos. La siguiente, por favor. Y eso es, digamos, el cierre de lo que tenemos. Entiendo que eventualmente habría preguntas o si no es del caso, me cuentan, digamos, cómo sigue. Ok. No, gracias a ustedes. Muchas gracias al doctor Jaramillo por su intervención.